Y aquí, amigos, hemos llegado a la parte más rentable del juego preflop: los pozos in position triveteados por un donk. Simplemente podríamos usar la misma estrategia del video anterior para cuando jugamos contra un donk fuera de posición y ganaríamos fortunas de todas maneras. Pero vamos a hacer algunos ajustes y algunas cosas distintas porque estamos in position y queremos maximizar nuestra ganancia. No solamente queremos ganarle lo mismo que les ganamos fuera de posición, sino que queremos ganarle más. Sería buenísimo como primera medida tener la lectura de si este donks en situaciones de restil se comporta de la misma manera o de distinta manera a la que se comporta en el resto de las posiciones. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el donk más donk del universo sabe, es consciente que la gente desde el cutoff o desde el bottom abre cualquier cosa para robarse las ciegas. Es por eso que yo siempre te digo que tenemos que abrir con cartas que estén dispuestas a jugar un pozo triveteado. Tenemos que esperar el pozo triveteado y no abrir porquerías. Otra cuestión o elemento del juego que hasta la persona más estúpida y menos conocedora del mismo se va a dar cuenta por una cuestión de simple supervivencia, por una combustión espontánea de pensamientos, es que cuando vos sos el último en hablar, que en este caso el donk estaría en la ciega grande y o en la ciega chica, queda mucha menos gente atrás tuyo que puede darte una respuesta. Hasta para un donk no es lo mismo trivetear de MP con 5 personas atrás por hablar, aparte del Open Racer, que trivetear desde la ciega grande cuando el que hizo Open Race está en el bottom o en el cutoff y todos los demás ya foldearon. Espero que los 5 millones de seguidores que debo tener a esta altura del curso no solamente sean conscientes de esto, de que mientras a menos gente le estás triveteando, menos riesgos tenés de estrolar, sino que también tengan en cuenta que los otros 4.999.999 seguidores también saben esto y por ende les chupa un huevo cuando vos los triveteaste hablando último, y te van a dar muchísimo menos crédito que cuando vos los triveteaste con 25 personas por hablar. Pero bueno, contra este tipo de espécimen no hay que dar por hecho nada y hay que estar atento y tomar notas y ver cómo se comporta. Yo le voy a dar el beneficio, entre comillas, de la duda y voy a asumir que este tipo sabe que cuando yo le abrí de late, le estoy abriendo con un rango más wide y que va a ser mucho más restil de lo que haría si no tuviese esta información. Lamentablemente para él está cavando su propia tumba, porque yo, como sabía que el tipo me iba a trivetear, le abrí con un rango muchísimo más acotado de lo que él piensa que iba a abrir. De la misma forma que dicen que todos los caminos conducen a Roma, en este caso todas las teorías conducen a que hagamos la menor cantidad posible de 4 bets. En la teoría vamos a hacer muchísimos más 4 bets out of position que in position contra cualquier tipo de jugador. ¿Por qué? Claramente porque cuando estamos out of position queremos jugar la menor cantidad de pozos posibles para no tener que sufrir esa desventaja posicional, o en el caso de que nos paguen y juguemos esos pozos, jugar pozos con el menor SPR posible, porque claramente la ventaja posicional se incrementa a medida que los stacks se incrementan. Da lo mismo jugar un pozo in position o fuera de posición cuando el SPR es 0,5. Entonces, no solamente la teoría general del póker nos dice que tendríamos que forbetear menos y hacer más call y jugar más pozos in position contra cualquier tipo de jugador, en este caso un donk, sino que también la ya mencionada anteriormente teoría o teorema de la ruina del apostador nos lleva o nos induce a tomar esa línea. En este caso no necesitamos asumir nada, estamos absolutamente seguros que nosotros tenemos un juego post-flop muchísimo más sólido que este caballito loco. Entonces, ¿por qué corno vamos a estar forbeteando y fomentando una varianza infinita por más que vayamos ganando en rangos, cuando podemos simplemente hacer call y tomar flops y jugar pozos in position con jugabilidad contra un paquete? ¿Esto va a incluir SPRs no demasiado grandes? ¿Esto va a incluir cuando tenemos 30, 40 ciegas y el tipo nos trivetea de 2 a 7? Claramente, justamente, específicamente, mejor que nunca. Cuando tenemos 100 ciegas, sí tenemos que tener un rango de 4bet más o menos armado para evitar bad beats económicos y para asegurarnos que vamos a stackear
cierto tipo de manos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando estábamos fuera de posición con un SPR pequeño, cuando abríamos 2, nos triveteaban 6 o 7 y los stacks efectivos eran de 30 a 40, nuestro manojo de oportunidades nos daba solamente 2 opciones, push o fold. No había call, salvo en el caso de una especulación con ases o reyes contra una persona que tenía cierto nivel de fold al 4-bet push. Claramente, en el caso de 4-betear in position, siendo que los stacks siguen siendo los mismos, el size del 4-bet debería seguir siendo all-in. No tiene ningún sentido convertirse en boviño y hacer un mini 4-bet de 7 a 15 con 20 ciegas atrás para que el tipo directamente la llame a la mamá ahí en la mesa y le diga: mamá, el señor del button tiene par de ases. ¿Qué hago? Dejemos ese tipo de creatividad en nuestro arsenal de movidas para levelearnos cuando nos pongan a nuestra mesa, no sé, a Negreanu. Mientras tanto, contra este tipo de cavernícolas simplemente les tiramos la caja por la cabeza con ases, reyes o cualquier mano de valor que nosotros estemos absolutamente seguros que lo vamos liquidando al tipo. Yo personalmente, salvo que esté 100% seguro de que tengo full equity, de que el tipo es capaz de foldear un porcentaje de manos, no te digo del 50%, pero por lo menos del 25% para arriba, mis as rey, as dama, as jota los haría simplemente call. Vos estás en todo tu derecho de jugar estas manos como quieras. Yo no le encuentro ningún sentido a pushearle as rey o as dama a un tipo que tiene 0% de fold, y aunque me termine pagando y su rango incluya manos como, no sé, 2-7 suite, sigue teniendo un 40% de equity contra mi as rey. Entonces básicamente mi rango va a ser un 10 o 20% de push, mis manos más fuertes, y el resto call. Fold, ¿qué es eso? 0% de fold. Y no es 0% de fold porque soy un vallenato. Es 0% de fold porque cuando yo abrí sabía que el tipo iba a trivetear. Entonces abrí solamente las manos que iba a jugar. Si vos abriste Q2 suite, bueno, manejate. No sé, instalate un solver y fíjate cómo juega Q2 suite contra el rango del tipo. Si hay gente que se sorprende cuando le llega la orden de desalojo después de no haber pagado 3 meses consecutivos de alquiler, ¿cómo no va a haber gente que se sorprenda cuando le hacen un open raise a un regular, un fish y un super donk y le clavan un restil? Entonces, colegas poqueteros, no hay fold. Lo que abrimos, lo abrimos con la intención de pagar al tribet. Estamos hablando de stacks medianos. Con stacks shorts claramente hubiésemos pusheado nosotros, pero vos me podés decir: bueno, loco, pero estaba en el button y tenía 40 ciegas. Yo no voy a pushear 40 ciegas cuando el small blind hay un regular que tiene 40 ciegas. Después el regular foldeó y el donk pusheó 10. Instant call, no sé con qué abriste, pero ya está, instant call. Ahora, ¿qué pasa si nosotros abrimos y el tipo nos clava un push de 30 o 40 ciegas? En esta situación yo creo que deberíamos revivir el viejo axioma, no, en realidad creo que me lo inventé yo, la teoría de que podemos ver qué jugador es realmente malo, más allá de la experiencia que pueda tener o qué tan bueno te parezca por sus resultados, que un jugador es realmente un paquete desde el punto de vista de la lógica, o la matemática, o la inteligencia, llamalo como quieras. Y acá viene la parte súper divertida donde muchos de ustedes resulta que estaban haciendo esto y dentro de 30 segundos van a estar súper ofendidos conmigo. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando un jugador es un paquete? Cuando alguien hace un mini raise, no importa si estoy yo en la mano, y esta persona les clava un tribet push de más de 25 ciegas, digamos 30, 35, 40. Es así. MP, Open Raise, Button, pumba, 30 ciegas all-in. UTG, Open, UTG más 1, pumba, 35 ciegas all-in. Y es ahí donde empiezo a levantar las apuestas de todo el casino. El que quiera apostar, yo banco. 2-1 las apuestas. Yo voy con que tiene as rey, par de 10 o par de J. Solamente esas 3 manos. Si me aparece con cualquier mano que no sea esa, y bueno, muchachos, me acabo de fundir, me pelaron, es hora de pagarle las apuestas a todos los integrantes de la tribuna en el casino. En el caso de que el tipo baje reyes o ases, vamos a tener la obligación de felicitarlo y anotarlo como que es un regular creativo y no un regular paquete, como que puede llegar a ser un buen regular. Si no lo teníamos anotado como regular, bueno, podemos estar ante un nit overbetero, claramente, un amateur que vio par de ases, asustó y pumba, clavó las 40 ciegas. Si el tipo me baja una seque que no sea as rey, aunque sea as dama,
automáticamente pasa a la lista de donk. Cuando bajaste de as rey a as dama, acabas de empezar a perder con la única mano con la que no ibas perdiendo, sino ibas empatando, y acabas de volver tu hermoso as dama que con 40 ciegas podría haber jugado bien en un plef, porque nadie te va a pagar 40 ciegas con una mano que no te vaya ganando. Hasta par de 2 te vas ganando. La misma nota de cavernícola va para los que pelan un par de 8, par de 7. Esas manos en última instancia por lo menos le van ganando a rey, pero seguís siendo un delincuente para mis ojos si pusheaste 30 ciegas con par de 7 contra un mini rey. Me gustaría saber cuántos de los que están visualizando este video se ofendieron porque son de la clase de animales que pushean 30 o 40 ciegas con as rey, par de 10 o par de j, como que la otra gente no se da cuenta, como que alguien le va a pagar mal. Ya he dicho en videos anteriores que porque una jugada tenga un EV positivo no significa que la mejor forma de jugarla es esa jugada. A menudo un fish o un regular igual de malo que vos te va a pagar con as dama, entonces te va a quedar en la retina, o cuando bajes par de 9 con tu par de 10, te va a quedar en la memoria como que esa jugada es realmente una bomba súper efectiva, es una apuesta de valor buenísima. Pero comprate una reposera y sentate con el mate a esperar que una persona como yo, que te abra de UTG y vos de UTG más 1 me claves 30 o 40 ciegas con 6 personas atrás por hablar, siendo un jugador regular, que yo te pague. Podés estar años enteros sentado ahí esperando que yo le pague a un reg un push de 40 ciegas con as dama. Y todos los regulares que están viendo, bueno, investiguen cuáles son mis nicks en internet, siéntense en mis mesas y empiecen a pushear all-in 40 ciegas cada vez que yo abro. Les van a dejar el culo como una flor los 6 o 7 que falten por hablar antes que yo. A mí me van a ganar 2 ciegas todos los tiros. Yo les voy a foldear as dama, par de 8, par de 9 el 100% de las veces. No hay absolutamente ninguna forma que yo les pague. Entonces, volviendo al rubro de los donks, este teorema se amplía un poco, y en vez de hacerlo con 10, J y as rey, ahí sí es cuando vos abrís y el donk te clava 30, 40 ciegas con as 10, as J, as dama, par de 8, par de 9, par de 7. Entonces sí es cuando abrimos 2 ciegas, sabiendo que el tipo va a trivetear y ya teniendo decidido que le vamos a pagar, y de pronto nos sorprende que en vez de trivetearnos 6 o 7 nos clava 30 o 35 o 40 ciegas push, tenemos que empezar a pagar con ese tipo de mano que yo te dije que esperes sentado en la reposera que te pague. Prestame un rato a la reposera que me voy a sentar a ver cómo el croupier acomoda todas las fichas en la mesa y me las da después de haberle pagado su mega push de tonto con as dama. Ahora, con stacks arriba de 40 o 50 o 60 ciegas es cuando ya vuelve nuestra estrategia de 4bet. Ahora que estamos IP, sí vamos a usar una estrategia polarizada de 4bet, niet. No. Seguimos usando un rango lineal, y de ese rango lineal de valor vamos a empezar a 4betear toda la porción que, uno, nos da un valor absoluto muy superior al valor absoluto del rango con el que el tipo este nos acaba de trivetear. Le hace, por supuesto, todos los ases, reyes, damas, jotas, dieces. Por otro lado, si el donk tiene full equity, vamos a forbetear las manos que preferiríamos que se aprovechen de esa full equity porque no juegan demasiado bien post flop. Volvemos al caso de los as X, as dama, as rey, as J, as 10. Los forbeteamos y esperamos que si el donk estaba de joda, foldee toda su porquería, y si nos paga, bueno, veamos, y si nos pushea, bueno, veamos. Por supuesto que no vamos a foldear as rey o as dama al 5bet push de un animal. ¿Podemos usar las manos especulativas que estén adentro de nuestro rango lineal para forbetear? Sí, podemos. Yo te diría que debemos siempre y cuando el tipo tenga full equity. La clave acá siempre está en qué nivel de full equity tiene el donk. Si el donk tiene un nivel de full equity de 0, y le vamos a forbetear solamente por valor nuestras mejores manos, las que conectan, las que no necesitan conectar porque son overpairs en la mayoría de los flops. Ahora, si el tipo tiene un fold al 4bet relativamente normal tirando para alto, le vamos a forbetear, me animaría a decirte, el 100% del rango con el que abrimos. Contrariamente a lo que mucha gente piensa o a lo que aparenta ser en primera vista, este tipo de donks tiene un rango de open raise o de tribet, digamos, súper amplio.
Pero cuando los forbetean encuentran fácilmente ese punto de honestidad del que les hablaba en el video anterior. En algunos casos con demasiada facilidad. Entonces nos vamos a encontrar con mucha gente que tiene porcentajes de tribet altísimos, pero contra nuestro forbet responde más como un fish que como un donk. Mirá cómo las cosas en la vida van y vienen y el mundo es chico, que en el capítulo de los fish les decía que había un montón de personas que se comportan como fish pre-flop y después del flop se transforman en una especie de donks. Pasa también el caso inverso, hay tipos que se comportan absolutamente como donks hasta que reciben acción. Cuando reciben acción, ya sea pre-flop o post-flop, se transforman en unos fish. Entonces, en este hermoso y súper rentable universo de jugadores de póker vas a encontrar un montón de donks que tengan 50% de tribet, pero cuando son forbeteados tengan un 5% de 5bet y el otro 95% lo dividan mitad y mitad entre folds y calls. No sé a vos qué te dan ganas de hacer, pero yo y las matemáticas decimos que si hay un tipo que te va a pagar el 50% y a foldear el 50% de tus forbets fuera de posición con un stack de 70 ciegas atrás y que este tipo es un paquete, le voy a forbetear sin mirar mis cartas prácticamente. Clarísimo queda que a mis cartas las había visto antes de openraisear. Estamos hablando de que le voy a forbetear todo el rango que abrí ya esperando su tribet. Y este rango acotado que ya abrí esperando su tribet es un rango que conecta. Es un rango que tiene valor o que tiene mucho poder de conexión y mucha jugabilidad. El precio que tenemos que pagar por sacarle valor y valor y valor a estos tipos casi todos los días, casi todas las manos, es que tenemos poca fold equity. Es decir, tenemos que jugar con una mano hecha. No vamos a ganarle tan fácil el pozo sin par. No lo vamos a blufear tan fácil, porque el tipo, como te dije, pasó de donk a fish, no pasó de donk a nit. Entonces, resumiendo, con stacks dips no incrementamos nuestro rango demasiado, seguimos abriendo con el mismo rango relativamente acotado con el que abríamos esperando la respuesta a nuestro open raise por parte del donk. Siempre vamos a jugar nuestras cartas cuando nos tribeteen, exceptuando el caso donde el tribet venga por 30 o 40 ciegas y nuestra mano no juegue de buena manera contra el posible rango de push de este animal. Cuando el donk nos tribetea a un sizing normal de 6 o 7 ciegas, cuando tenemos stacks medianos, vamos a prácticamente eliminar el push o fold como estrategia y vamos a pagar un montón para jugar post flop y aprovechar nuestra ventaja, exceptuando nuestras manos de mayor valor si este donk sabemos que no tiene fold. Cuando los stacks efectivos son grandes, vamos a tener que diferenciar si es un tipo de donk que va hasta el final o si es un tipo de donk de los que arrugan y se ponen medio fish cuando reciben respuesta. En el caso de los primeros, vamos a pagar y a jugar con un SPR grande nuestras manos, exceptuando las manos de valor, que vamos a forbetear intentando que el tipo nos clave la caja, o directamente, si sabemos que es un enfermo total, le vamos a clavar las 100 ciegas nosotros y listo. Si del señor Orejón tenemos la data de que se apaga ante el 4bet y que tiene un 5bet casi nulo, nuestra estrategia de casi 0% de 4bet va a mutar radicalmente y se va a convertir en una estrategia de casi el 100%, por no decir el 100% del 4bet, asumiendo que somos personas inteligentes y previsoras y que abrimos preflop ya analizando este escenario como el más probable. En esta bolsa de combos no vamos a tener incluido, porque somos personas que sabíamos lo que iba a pasar, entonces nos preparamos para la ocasión y no tenemos en nuestro rango ningún As-2 off, Q3 suite, 4-7 suite. Esas manos fueron directamente al MOOC y nos ahorramos las fichitas de hacer un open raise al pedo.